Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a por un nuevo episodio del Café del Fotógrafo. Hoy me gustaría hablaros de mapas mentales. Los mapas mentales son una especie de esquemas que podemos utilizar para nuestro negocio fotográfico, sobre todo de cara a organizarlo, a enfocarnos y a tener claros hacia dónde nos dirigimos y qué necesitamos para dirigirnos hacia ese rumbo, ¿no? Hacia esos objetivos. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, la inmensa mayoría de nosotros no estamos aquí porque la fotografía sea algo que da pasta, ¿no? No es un negocio en el que nos metamos porque pensemos que nos vamos a forrar. Más que nada, estamos aquí porque nos gusta la fotografía, estamos por pasión, estamos porque realmente nos gusta la parte creativa, la parte emocional que tiene la fotografía. Y es por eso que normalmente nos acabamos metiendo a montar un negocio fotográfico, sea un estudio fotográfico, sea servicios fotográficos o cualquier otra cosa relacionada con la fotografía. A ver, tampoco me malinterpretéis, no penséis que no se puede vivir, incluso se puede vivir bien, trabajando como fotógrafos y fotógrafas, eso por supuesto, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que normalmente cuando nos metemos a montar un negocio fotográfico, aunque sea darnos de alta como autónomos fotógrafos y fotógrafas, no solemos haber hecho ningún plan de empresa, ningún plan de negocio, no hemos hecho un análisis DAFO ni historias de estas, ¿no? Que lo interpretamos o lo tenemos más relacionado como algo más bien empresarial, algo de negocios y esas cosas, ¿no? Y a ver, la verdad es que aunque no nos metamos por negocios, aunque no nos metamos simplemente porque queremos ganar dinero, es verdad que al final, en cuanto nos planteamos empezar nuestro negocio fotográfico, emprender como fotógrafos y fotógrafas, al final vamos a necesitar algo, ¿no? Un esquema, una idea, algo, un hilo, ¿no? Aunque sea sobre el que podamos continuar con nuestro negocio fotográfico y sepamos más o menos dónde meternos, ¿no? Por dónde encaminarnos. Entonces, para eso yo creo que viene genial lo que llamamos los mapas mentales. Es algo de lo que me habló por primera vez Jota, que ha sido un poco un profesor que tuve en el CEF y que luego a lo largo del tiempo se ha convertido en mi mentor, así que bueno, gracias Jota como siempre. Y bueno, la idea es esa, ¿no? El hecho de utilizar esos mapas mentales como un recurso muchísimo más simple que un plan de empresa, un plan de negocio, un análisis DAFO, donde nos metemos a analizar cosas así de una manera más profunda. Sin embargo, con el mapa mental, pues oye, vendría a ser como un resumen de todo eso y además lo dirigiremos de una forma diferente. Así que hoy me gustaría plantearos eso, que os montéis vuestro propio mapa mental. Vamos a ver cómo hacerlo, qué herramientas tenemos, si lo podemos hacer incluso sobre papel, sobre alguna cartulina. Vamos a ver cómo lo enfocamos y qué utilidad tiene. Así que bueno, ahora ya sí, vamos a ver esos mapas mentales, cómo los hacemos, qué ventajas tienen. Y nada, os doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Café del Fotógrafo. ¡Vamos allá! Bueno, la verdad es que hay así como dos realidades, ¿no?, que se cumplen bastante en el mundo de la fotografía cuando decidimos emprender como fotógrafos y fotógrafas. Y es que por una parte, la personalidad así más bien creativa, que hace que nos decidamos a dedicarnos a la fotografía de una forma profesional, no suele coincidir muchas veces con una personalidad empresarial, ¿no? Suelen ser como dos personalidades bastante diferentes. Y eso lo que hace es precisamente eso, ¿no? Que no nos paremos a analizar todo nuestro negocio fotográfico, nuestro emprendimiento fotográfico, como un negocio en sí, ¿no? Algo que desde mi punto de vista es un error, porque ojalá todos desde el principio nos lo planteáramos realmente como un negocio que además pudiese ser nuestra pasión, ¿vale? Porque de esta forma los números seguramente saldrían mucho más fácil, o por lo menos sabríamos cuál es la realidad a nivel de números, a nivel de contabilidad, a nivel de empresa, ¿vale? Entonces, es verdad, es una cosa que no suele coincidir. Eso no quiere decir que no haya grandes fotógrafos y fotógrafas, empresas de fotografía, que sí, ¿no? Que se una la parte creativa con la parte empresarial, funcionen perfectamente en una misma persona y eso haga que, por una parte, triunfen a nivel creativo, pero que también triunfen a nivel de negocio, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay otra realidad y es que la inmensa mayoría de nosotros, una vez que hemos decidido que nos vamos a dedicar a esto, que ya lo tenemos claro, no hay ni plan de empresa, ni análisis DAFO, ni nada por el estilo que nos vaya a echar para atrás, ¿no?
Una vez que lo tenemos decidido, nos ponemos en modo cabezón, en modo, sí, digamos que solo miramos hacia ese objetivo y de ahí es muy difícil echarnos para atrás. Tenemos que darnos de bruces con que no va a funcionar el negocio y eso no nos lo van a decir unos números o un plan de empresa. Normalmente es algo que, ya os digo, como lo hacemos mucho por pasión, es raro, es muy difícil que nos eche para atrás. De hecho, yo cuando dejé todo mi mundo de la veterinaria, lo dejé a un lado y decidí dejarlo y dedicarme a la fotografía, siempre decía lo mismo, ¿no? Digo, prefiero malvivir como fotógrafo que vivir bien de la veterinaria. Y es una cosa que no tiene ningún sentido viéndolo ahora a posteriori, ¿no? Como fotógrafo no tienes por qué malvivir ni tienes por qué sobrevivir y de la veterinaria desde luego no tienes por qué vivir bien ni vivir mucho mejor que de la fotografía. Pero bueno, son de estas cosas que tenemos en la cabeza y que ya os digo, ni siquiera sabiendo esto me eché para atrás. Entonces, vamos a ver qué es un mapa mental, ¿no? Ahora que ya sabemos que no nos vamos a parar a hacer un plan de empresa súper complejo. Un mapa mental viene a ser una especie de esquema a nivel de ramas, ¿no? Vendría a ser, imaginaros, como un árbol en el que en el centro de ese árbol está, por ejemplo, nuestro negocio fotográfico y luego tenemos varias ramas en el que vamos a ir metiendo distintas cosas relacionadas con nuestro negocio fotográfico. Esto lo podríamos hacer también a modo de esquema tradicional, ¿no? Poner el punto principal y luego subpuntos con cada uno sus propios subpuntos. Pero claro, a nivel visual hace que sea bastante más complicado verlo en un esquema, digamos, tradicional que si lo hacemos en un esquema tipo mapa mental. Entonces, en ese mapa mental, ya os digo, la idea será que tendremos un núcleo, luego tendremos una ramificación y esa ramificación a su vez va a tener más ramificaciones. Otra vez desde el núcleo vamos a partir con otra ramificación y sus propias ramificaciones. Entonces, no quiere decir que cada una de esas ramificaciones tengan relación una con la otra, pueden ser totalmente independientes, pero de forma visual nos va a ser muy práctico porque nos vamos a poder centrar en algunas de esas ramificaciones para centrarnos en ese tema y luego también de forma global vamos a podernos hacer una idea de en qué situación estamos, hacia dónde nos encaminamos y qué necesitamos o dejamos de necesitar en nuestro negocio fotográfico. Es algo muy sencillo, ahora lo veréis, vamos a pasar, ya os digo, aparte de ese directo que haremos, que vamos a hacer uno en directo, vamos a ver qué podemos meter en nuestro mapa mental, ¿no? Primero de todo vamos a ver qué opciones tenemos para hacerlo. Lo podemos hacer, por una parte, o bien sobre papel, sobre una cartulina, sobre una pared, si queréis, o bien podemos hacerlo en alguna aplicación digital. Aplicaciones digitales, si os metéis en Google, buscáis mapa mental o crear un mapa mental gratis y os saldrán un montón, ¿vale? Yo os dejaré algunas en las notas del programa, en josebarcelo.com/podcast. Os dejaré algunas enlazadas para que podáis echar un vistazo a algunas que he utilizado y que veo que funcionan. La parte en papel, os recomiendo hacerlo o bien con varios folios que vayáis pegando unos a otros o bien directamente sobre un papel bastante grande, ¿vale? Una 3, incluso una 2, para tener espacio suficiente para ir haciendo nuestro árbol, nuestro mapa mental. ¿Cuál es el problema del papel? Si vamos a hacer un esquema mental o un mapa mental relativamente sencillo, no hay ningún problema, ¿vale? Porque podremos ir ampliándolo y seguramente el papel nos bastará. El problema es que, por una parte, es muy fácil que nos encontremos atrapados con que ya no podemos modificar ese mapa mental y nos está llegando al límite del papel. Y por otra parte, cualquier equivocación, cualquier mal diseño, digamos, de ese mapa mental hará que sea poco útil, poco práctico, porque igual se nos está pelotonando todo en un rincón del papel y sin embargo tenemos mucho espacio hacia el otro, porque hemos ido haciendo muchas ramificaciones en un lado, pero en el otro, quizás por el motivo que sea, no tenía tantas ramificaciones. Entonces, a la hora de hacerlo, ya os digo, a ver, podéis hacerlo en papel, la ventaja que tiene es que nos centramos más, ¿no? Cuando estamos escribiendo con papel y boli, normalmente es como que conectamos más con lo que estamos haciendo. Sin embargo, ya os digo, a mí me parece mucho más práctico hacerlo de forma digital, ¿no? Con alguna aplicación de estas que os comento. Entonces, ¿qué ponemos en el mapa mental? ¿Cómo narices hacemos un mapa mental de nuestro negocio fotográfico? Lo que vamos a hacer es, primero de todo, poner en el centro lo que sería nuestro negocio fotográfico, ¿vale? Sería yo como fotógrafo, tú como fotógrafo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que os recomiendo es que vayáis poniendo como primeras ramificaciones las distintas especialidades fotográficas a las que queréis dedicaros, a las que os estáis incluso dedicando.
Por ejemplo, imaginaros que como fotógrafos estáis empezando, todavía no os habéis especializado y decís, bueno, pues podría hacer fotografía de retrato, podría hacer fotografía de viajes y podría hacer fotografía de producto, por decir algo. Entonces ya tendríamos 3 especialidades. Dentro de esas especialidades, lo que ahí viene lo interesante, ¿no? Porque lo otro es más bien una distribución más bien personal, pero dentro de estas especialidades viene lo que nos va a ser realmente de utilidad. Dentro de esas especialidades podemos hacer una ramificación que sea, por ejemplo, material necesario, ¿vale? Dentro de ese material necesario podríamos hacer una rama que fuese material que ya tenemos y material que tenemos que comprar. ¿A qué me refiero con material necesario? Pues, oye, para hacer fotografía de arquitectura, por ejemplo, necesitamos un trípode, necesitamos una cámara, a poder ser que sea una cámara full frame, porque tendremos más campo visual, necesitaremos un objetivo angular, quizás necesitamos un objetivo descentrable, o necesitamos alguna rótula para hacer panorámicas, o alguna rótula para hacer fotografía 3D, quizás necesitamos un dron, quizás necesitamos un trípode muy alto, yo qué sé, o sea, ir incluyendo todo el material necesario, pero lo podéis separar por esas ramificaciones, ¿no? Dentro del material que ya tenéis, poner lo que ya tenéis, y luego dentro del material que tenéis que comprar, poner, por ejemplo, el imprescindible y luego material secundario, ¿no? ¿Qué más ponemos? ¿Qué más ramificaciones ponemos a partir de esa especialidad? Tenemos la especialidad, la que sea, y de ahí, aparte del material fotográfico, podríais poner los conocimientos específicos que necesitáis. ¿Qué pasará? Que, por ejemplo, en el caso del material fotográfico, alguna parte de ese material va a coincidir con otras especialidades, pero lo que os recomiendo es que lo volváis a poner. ¿Por qué? Porque en la otra especialidad, igual al final elimináis una de las especialidades y os quedáis con las otras, ¿vale? Un poco viendo cómo vais enfocando vuestro negocio fotográfico. Entonces, en la segunda ramificación va a ser esa, la formación específica que necesitamos para dedicarnos a eso. ¿Cómo encontramos esa formación? Pues ahí van a ir varias ramas, ¿no? Por una parte, una ramificación que van a ser, por ejemplo, profesionales que nos puedan enseñar o nos puedan mentorizar sobre eso que queremos aprender. En el caso de la fotografía de arquitectura, pues algún fotógrafo profesional que lleve años dedicándose a esto y que nos pueda enseñar y que esté dispuesto a enseñarnos, o aunque no esté dispuesto o no lo sepamos todavía, por lo menos que pensemos que nos puede enseñar. Entonces haríamos una lista a base de ramificaciones desde esa formación de los mentores, unas ramificaciones en la que pondríamos cada uno de los fotógrafos o fotógrafas que nos pueden enseñar. Otra ramificación que partiría de la formación, cursos específicos de fotografía de la especialidad que sea. Pueden ser cursos presenciales o cursos online. Y luego buscaríamos ahí distintos tipos de formación. Por otra parte, tenemos el material, tenemos la formación y luego podríamos tener el hecho, digamos, de qué necesitamos a nivel de portfolio, ¿no? ¿Qué fotos necesitamos para podernos dedicar a eso? Pues en el caso de la foto de arquitectura necesitaríamos fotos de arquitectura. ¿Pero qué fotos de arquitectura? No es lo mismo fotos de un arquitecto, fotos de obra moderna, fotos de obra clásica, fotos de un hotel, fotos de un agroturismo, fotos de un edificio público. Entonces, dependiendo de a qué queréis dirigiros, necesitaréis unas fotos u otras. Entonces, una ramificación será las fotos que necesitamos para el portfolio, y otra ramificación será cómo conseguimos esas fotos. En lugar de poner cómo conseguimos las fotos, yo lo que pondría directamente es qué clientes queremos conseguir, ¿vale? ¿Quién va a comprar esas fotografías? Volvemos al ejemplo de la foto de arquitectura. ¿Quién puede contratarnos? Arquitectos, hoteles, constructoras o gente que trabaje para la administración pública y haga obra pública. Pueden contratarnos, por ejemplo, personas o empresas que fabriquen materiales para esa construcción, por ejemplo, que fabriquen materiales textiles, que fabriquen, todo lo que tenga que ver con la tecnología relacionada con la arquitectura, cualquier cosa que esté relacionado con cosas que podáis y queráis fotografiar. Entonces, de esta forma ya tenemos un poco nuestro árbol en este apartado de esa especialidad. Podemos poner otra rama más y es donde podemos encontrar inspiración, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero trabajar como fotógrafo de arquitectura y quiero dedicarme a la fotografía de hoteles, podría encontrar inspiración sobre esa fotografía en las páginas web de hoteles, pero también en agencias de viaje,
en revistas de viaje, en catálogos de constructoras que se dediquen a construir hoteles. Es decir, ya no es solo la inspiración que nos vendría de primeras de me meto en la web de un hotel a ver las fotos que tienen, sino ir analizando las distintas opciones. Por ejemplo, dentro de las revistas de viaje podríamos hacer una subramificación que fuesen los distintos tipos o distintos nombres o marcas de revistas de viaje que conocemos. Entonces veríamos que a lo mejor un enfoque más bien documental o de reportaje de esas fotos de hoteles, pero también podríamos ver los anuncios que hay en esas revistas. Entonces todo eso, si lo vamos plasmando sobre nuestro mapa mental, lo que nos va a permitir es que vamos a poder ver de un vistazo, echamos un vistazo general al mapa mental y vemos en esa especialidad, podemos ir a ver exactamente qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos hacer en nuestros próximos pasos. No quiere decir que porque estéis buscando mentor, a la vez no podáis estar recurriendo a esa lista de revistas para ir a comprar algunas, ¿vale? Y poder revisarlas y poder ver a ver qué tipo de fotografías se hacen. O no quiere decir que no podáis estar comprando un material o un accesorio que os vaya a servir para esa especialidad fotográfica. Entonces, para las otras especialidades fotográficas podríamos poner lo mismo. Podríamos poner el material que necesitamos, la formación, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma, también al mirarlo de una forma global, podemos decir, anda, mira, con estas dos especialidades me coincide la inmensa mayoría del material y para esta otra especialidad necesito un montón de material nuevo que no me va a coincidir. Y entonces igual dices, oye, esta especialidad la dejo para más tarde, todavía no me centro en eso, o bien me centro en esto y me olvido de lo anterior, que también sería lo diferente, ¿no? Entonces, al tenerlo en un mapa mental, va muy bien por eso, ¿no? Porque lo podemos ver de una forma bastante visual, bastante gráfica, lo podemos ver de un vistazo y además aplicando, digamos, zoom, ¿no? Nos podemos centrar en detalles que en un esquema tradicional sería muy difícil ver porque nos quedaría un esquema muy grande y muy difícil de analizar de un vistazo. Más cosas que podemos poner, pues por ejemplo, cosas relacionadas con la contabilidad, cosas relacionadas con logística, cosas relacionadas con publicidad y marketing, cómo conseguir clientes, cómo, me explico, podríamos poner ya no solo las distintas especialidades, sino que a partir de ese centro en el que estaríamos nosotros como fotógrafos y fotógrafas, podríamos poner distintas ramas que ya no tengan que ver con especialidades, sino con otras cosas relacionadas con nuestro negocio fotográfico. Así que bueno, quería que conocieseis los mapas mentales, que los podáis poner en práctica. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, me la podéis hacer llegar a través de los comentarios, a través de josebarcelo.com/contacto o bueno, por los canales de siempre. Como os digo siempre, estoy muy contento de que hayáis dedicado este tiempo al Café del Fotógrafo. Espero que todos los episodios os sean de utilidad de una forma u otra, ¿no? Si os parece interesante el podcast, los episodios y demás, os animo a que lo compartáis, a que os suscribáis al canal de YouTube, os suscribáis a los distintos, en los distintos canales de podcast y que lo compartáis con vuestros amigos y conocidos. Así que bueno, como os digo siempre también, muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo a los cursos de josebarcelo.com, porque ya sabéis que hacéis que todo esto siga adelante de una forma más sostenible, a la vez que vosotros pues podéis disfrutar de ese contenido premium, de esos cursos online. Así que bueno, como os digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y a disfrutar.